Es un gusto encontrarnos siempre. Así es, así es. Bueno, Aime, han pasado muchas cosas desde la última vez que nos hemos contactado, que hemos conversado. Así que, en primer lugar, quería pedirte una reflexión acerca de las últimas medidas anunciadas por Javier Milei. Bueno, mira, justamente estaba repasando no solo las medidas de él, sino también, bueno, algunos decretos de necesidad de urgencia que salieron en el boletín oficial el día de hoy y el día viernes que pasaron más desapercibidos. Pero bueno, vamos primero con las medidas, ¿no? Y además, yo siempre digo, importa tanto la forma como el contenido. Es decir, por un lado el contenido de esas medidas y por otro lado la forma. El anuncio de Caputo en ese video grabado, que casi yo diría a veces en una forma de desprecio, ¿no? Esto ya se ha hecho en otros momentos de la historia en Argentina. Yo no sé si ustedes, bueno, les digo para a quienes les interesen estas cosas un poco más frikis, digo yo, ¿no? Vayan al Archivo Histórico Nacional y pueden encontrar el anuncio que hacía en su momento José Alfredo Martínez de Oz en el año 78 sobre todo lo que venían realizando desde el gobierno de la dictadura y también tiene un poco este estilo, ¿no? Sentarse allí y tratar de dar solamente, siempre tienen los liberales una tendencia a querer ser así simplistas, ¿no? Bueno, 10 medidas, también se le llamaban los 12 puntos de Martínez de Oz, y te diría que en términos de formato es bastante parecido. Obviamente voy a destacar algo, yo por supuesto las distancias ideológicas y ni que digo políticas con Martínez de Oz, pero una persona mucho más formada que Caputo, ¿no? Pero bueno, al margen de ello, el formato era bastante similar. Eso Ajá. por un lado. Y por el otro, bueno, el tema de las medidas específicas. Algunas que anunciaron, claramente creo que todos los especialistas coinciden en que significó y significa una redistribución regresiva de los ingresos. Desde los sectores trabajadores y clases medias, yo le digo el hood robbing, es decir, sacarle a los sectores populares y a las clases trabajadoras para darle a los más ricos de la Argentina. Y eso cuando vemos ya la primera medida ellos le denominan sincerar el tipo de cambio y nosotros desde una perspectiva tal vez más ortodoxa le decimos devaluar el peso argentino. Además, viene acompañado de un aumento de ciertos impuestos que afectan más a la clase trabajadora. Algunos dicen clase media, yo a veces prefiero escapar de esas denominaciones, pero bueno, supongamos, digo, cuando uno habla de clases medias, habla de un trabajador, entre comillas, que está cobrando un salario por encima de la media, o Claro. un trabajador calificado, etcétera. Es No más deja de ser también cultural un la clase media trabajador. argentina, ¿no? Exactamente, para mí es más cultural que material, pero bueno, supongamos, hay un sector, por supuesto, que se diferencia, no hay que ser tan generalistas, hay un sector diferenciado, hay cuentapropistas, hay trabajadores profesionales que por supuesto se distancian o se diferencian incluso en algunas cuestiones salariales del trabajador que simplemente depende de un solo empleo y de una sola patronal. Pero bueno, dicho todo eso, fíjate que una de las primeras medidas es, por un lado, devaluar el peso argentino, ellos le llaman sincerar, y por otro lado, aumentar el impuesto país. El impuesto es un impuesto que afecta mayoritariamente a este trabajador clase media o clase mediero que tal vez, por ejemplo, consume algunos servicios con ese impuesto. Pienso en los servicios de streaming, en los servicios de plataformas en general, que tal vez se quería ir de vacaciones al exterior. Este es un impuesto que por supuesto va a atacar ese sector y a la par, digo, otra de las medidas directas es directamente quitarle los impuestos a los sectores importadores. Un sector en Argentina que mayoritariamente es extranjero, yo siempre lo digo, y que a la vez también tiene un margen de maniobra económico y financiero gigantesco. Entonces, si vos estás en un contexto de desequilibrio fiscal, como dicen ellos, el desequilibrio fiscal es recaudás menos de lo que gastás, de lo que emitís. Bueno, si estamos en ese contexto, supongamos, ¿no?, que partimos del mismo diagnóstico, aunque yo no comparto el diagnóstico de los ministros de Milei. Supongamos que estamos en ese contexto complejo. Lo que vas a hacer es pedirle aún más esfuerzos a la clase trabajadora y clase media y regalarlo, mimar a los sectores que tienen muchísimo, que la están pasando bien, digamos, en este momento. Entonces ahí está la pregunta, ¿qué tipo de gobierno sos? Bueno, hay gente que todavía no termina de comprender o de entender que la economía es bastante sencilla, los que la explican complejo son los que no quieren que entiendas. Si vos sacás de un lado, es porque estás mimando el otro lado.
Entonces hay alguien que se está apropiando de esos excedentes de la renta nacional. Bueno, claramente los sectores que quedaron como protagonistas, ¿no?, de las medidas, protagonistas en el sentido de beneficiarios de las medidas anunciadas por Milei, fueron por un lado el sector financiero, particularmente los bancos y particularmente yo les llamo los traders financieros. Los traders financieros son las personas que se dedican a invertir en la bolsa, por ejemplo. No sería mi Claro. caso. Gente que tiene excedentes. Y por otro lado, el sector exportador e importador. El sector exportador en Argentina es mayoritariamente vinculado a el agroalimento, pero ni siquiera, te diría, las commodities, específicamente commodities, las que hoy están al alza en el mercado internacional. Y por otro lado, el sector importador, porque son algunos sectores específicos también vinculados al sector ganadero, podríamos decir, que también es un sector exportador importante. Entonces, son esos los sectores hoy beneficiados por las medidas de Milei. El resto de los mortales no hemos sido beneficiados con estas políticas. Y te voy a decir algo más. El Banco Central lanzó un bono, que eso no lo dijo Caputo, que es el bono Bopreal. Ese bono lo que hace es estatizar la deuda comercial que hoy tienen los importadores con el exterior, intermediado por el Estado. O sea, ¿a qué los habilita ese bono? A ellos les están financiando un bono. Los habilita a que ellos lo puedan comprar en pesos y luego cobrarlos en dólares en el 2027 por el equivalente a esa deuda que tienen, con un 5% de interés anual, o sea, imagínate. Es decir, salen ganando redondos. Claro. O sea, casi 30.000 millones. 30.000 millones nos cuesta a nosotros la deuda que han contraído estos importadores y que encima en muchos casos son, yo le llamo, remisiones de utilidades al exterior. Es decir, inflaban números en firmas extranjeras, como hacía Vicentín, porque forma parte de maniobras jurídicas que hacen para tener distintas firmas en otros países para a los fines de poder ir, entre comillas, evadiendo. Ellos dicen que remiten utilidades a sus casas matrices de otros países. Una delgada línea entre la evasión y la maniobra jurídica contable que hacen las grandes firmas transnacionales. Bueno, a esos nosotros les estamos por pagar actualmente, digo, con la nuestra, como decían, 30.000 millones. Sí, con la nuestra estamos por pagarle a ellos. Entonces, bueno, el resto de los mortales continuamos con un cepo al dólar ahorro. Digo, si había gente que quería o pensaba que iba a poder comprar más dólar ahorro, por supuesto que no, continúa el cepo. Y mientras se licúan los salarios, o sea que si vos tenías algún ahorrito ahí, 200.000, 300.000 pesos, que lograste ahorrar todo el año, se licuó casi el 40%, en realidad fue una devaluación mucho más alta, pero podríamos decir que casi el 40-50% se licuó y no podés comprar dólar ahorro. Muchos se han corrido al dólar MEP y por lo tanto, desde el oficialismo, desde el gobierno, fíjate, mirá hasta qué punto llega el ensañamiento con la clase media, han dicho que, bueno, se va a cobrar un 5% para sacar los dólares del banco. ¿Por qué? Porque la gente, al continuar el cepo al dólar, muchos no quieren comprar dólar ilegal, el llamado dólar blue es dólar ilegal, entonces muchos quieren ir a comprar un poco más barato el dólar MEP. Lo que sucede es que el dólar MEP tiene que estar, para comprarlo en alguna de esas billeteras virtuales, tiene que estar asociado a una cuenta en dólares oficial de un banco para que te trasladen allí el dólar. Y por lo tanto, lo que están ahora, pergeñando es un impuesto al 5% para sacar los dólares que quiera sacar esa clase media desesperada por atesorarlos y por tenerlos por las dudas que se venga un corralito en dólares. Van a cobrar un 5%, que es un montón, porque es un 5% en dólares, ¿no? Sí, Así sí, que, bueno, totalmente. en ese extremo, ¿no? Esas fueron las medidas, entre muchas otras. Yo estoy mencionando las más importantes, por supuesto que hay otras que me parece que también son centrales, esas son macroeconómicas, pero hay otras que afectan lo microeconómico o el desarrollo social. Cito el caso de que decían que no van a haber más transferencias discrecionales, dicen ellos. Viste, todo, yo siempre digo cómo importa el tema de la comunicación del mensaje, Sí. porque en Argentina siempre hubieron dos maneras de presupuestar, para que llegue presupuesto a las provincias, transferencias directas y transferencias indirectas. Las directas son las de coparticipación, están por ley. Las indirectas son aquellas que tiene potestad del Estado federal, el Estado nacional, para enviarle a las provincias y que generalmente llega en términos de política social, plata para los clubes sociales, en general los centros integradores comunitarios vienen a través de esas transferencias presupuestarias. Y lo que anunció el ministro Caputo es, bueno, se van a reducir esas transferencias discrecionales. Está diciendo en realidad que van a recortar en política social y van a recortar
encima en infraestructura también para ese tipo de centros que, digo, cumplen un rol fundamental en muchas comunidades. Yo recuerdo ir al norte de Córdoba, a San José de la Dormida, mira lo que te cuento, norte cordobés, hacíamos una presentación y caímos en un centro integrador comunitario y hablando con los intendentes, el intendente de Quilino, el intendente de allí de las localidades del norte, de nuestro norte cordobés, nos decían que tienden a utilizarlo mucho como un espacio, además de encuentro entre dirigentes, un espacio donde se concentraba toda la política social, que luego se implementaba en los territorios, es decir, un espacio de coordinación, de concertación de políticas sociales. Bueno, eso es lo que dijo exactamente el ministro Caputo, que iban a dejar de enviar dinero a las provincias. Y bueno, por supuesto, la obra pública también frenada. Es decir, en fin y al cabo, me parece que ha caído, yo algo lo dije en todo este año, nuevamente en ser un neoliberal clásico. Ya no es más esa idea del anarcocapitalismo, que vamos a destruir el Estado, el banco, etcétera. No. Ahora vamos a usar nuevamente el Estado para, como instrumento de fortalecimiento de los más ricos, ¿no? Que es un poco lo clásico que ha hecho siempre los programas neoliberales a lo largo de la historia. Totalmente. Te quería preguntar, Aimé, acerca de una medida que quieren implementar que se ha sociabilizado muy rápidamente con los gremios, que tiene que ver con la quita de lo que es la cuota solidaria. No sé si estás al tanto. No, vos sabés que no lo he visto, lo de la quita de la cuota solidaria, pero estoy siguiendo más lo del impuesto a las ganancias, que también me parece que va a ser... A ver, ¿qué es lo que yo creo que va a suceder con este tipo de medidas, no? Van a tratar de apuntar sectorialmente, es decir, que parezca que son medidas que eh, afectan a un solo sector y por lo tanto buscan dislocar la protesta social, que es un Claro. poco lo que también hizo el macrismo digo, en el periodo de Macri, 2015, 2019, lo que hacían era eso, ¿no? Lanzar 3 o 4 propuestas que eran polémicas, quitar el impuesto a las ganancias, ahora están diciendo que bueno, hoy salió un decreto de necesidad de urgencia que dice que van a rever el tarifario de energía de luz y gas. Entonces sacan 3 o 4 propuestas para que sea difícil organizarse o articularse en torno a una. Claro, claro. Entonces me parece que esa va a ser la estrategia de esto. No alcanzamos a ver, a eso me refiero, todas las medidas que implementan en un lapso de ¿cuánto? Una semana. Sí, sí, no, no pasó un mes y todo esto ya se está sintiendo muchísimo en los bolsillos. Pero puntualmente esto está bueno lo que estás planteando para analizarlo en términos políticos también. Cómo intentan desmovilizar lo que sería o lo que les llamaban el subsuelo de la patria, ¿no? Totalmente, bueno, lo que tratan de hacer es fragmentar la protesta social, fíjate, el solo hecho de que quieran mantener las políticas sociales específicas, ¿no? Tarjeta alimentar, AUH y potenciar trabajo, que es lo que dijo el ministro Caputo que iba a continuar, apunta a ello, ¿no? A hacer una especie de contención social de cierto sector. Ahora, un paréntesis entre vos y yo, aparentemente se ve que no les era tan costoso, se la pasaron toda la campaña desprestigiando esas políticas sociales y de repente ahora sostienen que las van a sostener, ¿no? O sea, que van a seguir financiándolas, o sea, que no eran tan costosas, ¿no? Lo Claro, que quieren hacer ahora es una transferencia de ingresos brutal para que la clase media, esa clase media que yo sigo insistiendo es un trabajador tal vez más calificado o que tiene otros empleos, varios empleos, pase a ser una clase baja, una clase trabajadora tirando a pobre. Eso es lo que están tratando de hacer, es decir, bajar los ingresos, porque cuando bajan los ingresos de ese sector social, también aumenta el desempleo. Entonces es una especie de disciplinamiento de la clase trabajadora. ¿En qué sentido? Bueno, a ver, no te quejes vos por lo que estás cobrando porque hay 20 más que puedo yo contratar. Es un disciplinamiento que hacen los sectores empresariales en alianza con el Estado para justamente bajar los salarios. Pero una manera de bajar los salarios es también creando desempleo, que es un poco una rueda infinita, ¿no? Y lo mismo sucede con el tema de la inflación y de la hiperinflación que vienen anunciando ellos. Cuando uno analiza el fenómeno de la hiperinflación, generalmente tiene que haber una base monetaria que se vaya restringiendo. Eso no está pasando en Argentina. De hecho, ellos hoy, en un decreto, también digo, mirá la cantidad de decretos que hoy me pasé revisando, dijeron que van a financiar ahora una deuda pública nueva a través de organismos estatales. O sea, los que no iban a emitir están por emitir. Bueno, entonces no va a haber una restricción de base monetaria en Argentina. Entonces, ¿qué significa en criollo en concreto? Ellos lo que quieren hacer es llevar a una hiperinflación a la Argentina porque
eso significaría poder preparar el terreno para una posible dolarización, algunos expertos dicen, el año que viene, a mitad de año en adelante, ¿no? Pero mientras tanto hay que acompañar un proceso inflacionario más fuerte. Cuando ya estaban liberados los precios, el ministro Caputo dijo que, bueno, los precios, lo vuelve a decir, los precios quedan libres entre oferta y demanda, se irá allí determinando el punto de equilibrio, como dicen los monetaristas, claro, pero lo que está haciendo es empujar aún más a un aumento permanente. Es decir, en una economía tan basada en las expectativas como la Argentina, porque nosotros tenemos una inflación muy basada en las expectativas, yo te diría que en un porcentaje bastante importante, ese tipo de anuncios por parte de un funcionario lo que llevan es a un aumento, un corrimiento rápido de los precios, que es lo que ha pasado esta última semana. No sé si fueron al supermercado, ha sido increíble. Aquí en las ciudades del sur de Córdoba, del este de Córdoba, me tocó ir al supermercado varias veces, no están dando los precios en las góndolas, algo que atenta contra todos los derechos del consumidor. Y llegabas a la caja y el cajero decía, bueno, acá te enterás del precio. Entonces yo veía que había gente, yo no tengo hijos, pero había gente que estaba dejando, bueno, esto lo dejo, pack de leche, bueno, esto lo dejo, esto lo dejo, esto lo dejo, porque se enteraban ahí en la caja cuánto estaba la leche, cuánto estaba tal vez un postre que le querían llevar al hijo. Entonces, bueno, estamos viviendo esa situación que no creo que se llegue a equilibrar. Yo creo que lo que están tratando de llevar es a una crisis mucho mayor en un año y en un mes que siempre es importante en la Argentina, ¿no? El mes de diciembre es un mes, te diría, bastante caótico en nuestra historia política nacional y por eso me parece que están forzando este proceso de evaluatorio y ni qué te digo, inflacionario. ¿Cuál es el rol que crees que va a cumplir hoy tanto el movimiento obrero organizado como las organizaciones sociales en ese sentido? Fundamental, fundamental, me parece que son columna vertebral para organizar la protesta, pero también organizar, me parece que yo digo la esperanza, ¿no? Porque, bueno, por un lado es las acciones concretas que hay que hacer. Ahora el movimiento obrero, todavía las dirigencias están evaluando. Yo te digo que hay una enorme cantidad de medidas que salieron, no anunciadas, porque unas fueron las anunciadas, ¿no? De las cuales fueron 3 o 4 las más importantes. Pero por otro lado, la enorme cantidad de decretos que salieron entre el viernes y el día de hoy, a la mañana, me parece que eso es lo que está tratando de hacer la dirigencia ahora, decir, bueno, ¿cómo organizamos esta protesta? Y además también, digo, un marco de negociación, porque hay varios actores. Por un lado, el movimiento obrero organizado y las organizaciones sociales. He visto que las organizaciones están pensando en cómo contener de cara a las fiestas, es decir, de cara digo, a una celebración popular, una celebración familiar, cómo hacer para que ningún argentino quede fuera de esa celebración. Y por otro lado, que es lo que por allí estoy tratando de analizar también, cómo va a organizar el movimiento obrero la protesta social. Es decir, ¿va a haber protesta social? Sí, yo lo dije apenas ganó Milei, que seguramente iba a haber un aumento en la conflictividad social. Va a suceder eso porque hay medidas que van directamente en contra de la clase trabajadora. La devaluación ya fue una, pero hay otras que ya te diría que van en contra de la identidad de la clase trabajadora. Así que bueno, vamos a ver en estos tiempos, yo creo que va a ser fundamental, pero también el diálogo con diputados y senadores, porque algunas medidas que quiere implementar mi ley tienen que pasar, que no pueden ser por decreto, tienen que pasar por las cámaras altas y bajas. Entonces, bueno, vamos a ver allí también cuál es el diálogo, ¿no? Entre las organizaciones sociales, el movimiento obrero organizado y, por supuesto, los legisladores, no importa el partido que sean, digo, legisladores que estén en favor de la clase trabajadora, ¿no? Claro. Me parece que pasa más por allí. Vamos a ver, por supuesto, cómo eso se alinea partidariamente. ¿Es posible que se lleve a la realidad esto de que lo dijo Milei en su asunción de como presidente y que Patricia Bullrich lo volvió a repetir, esto de que el que para no cobra? Bueno, primero que va en contra de la Constitución Nacional, ¿no? Nuestra Constitución reconoce, artículo 14 bis, el derecho a la protesta. Es un derecho inalienable, inalterable, entonces casi yo diría que incluso en algunos tratados internacionales está consagrado como parte de un derecho humano. Te diría, contra toda legislación habida y contra nuestra Carta Magna Suprema, ¿no? Por lo tanto, en términos prácticos lo veo poco practicable, porque ¿qué harían? Estarían identificando a la gente que está protestando y de allí tratarían de que no se les pague, viste, lo veo impracticable. Lo noto más como una amenaza política, que me parece que lo que encubre es que no quieren decirlo con claridad
al que proteste lo vamos a reprimir. En Claro. realidad me parece que pasa más por allí, es una amenaza encubierta, ¿no? Porque en términos prácticos es bastante impracticable. En todo caso, lo que van a hacer es lo que siempre hicieron también los neoliberales en el poder, que es reprimir la protesta social. Porque claro, ellos entienden que no debiera existir la protesta social, es algo muy interesante, eso para analizar en profundidad, que no comprenden las legislaciones internacionales, ¿no? O sea, Claro. creen verdaderamente que no debieran existir. O sea, si no existieran legislaciones internacionales, como te digo, de derecho internacional, laboral, me parece que es lo único que los frena para ejercer la esclavitud a veces, ¿no? Sí, sí. Ahora preguntarte también sobre lo que planteó Bullrich en este nuevo protocolo de que los gremios o las organizaciones que decidan movilizar tienen que hacerse cargo del costo del operativo policial. Sí, también, que me parece que nuevamente es bastante impracticable. A lo sumo me parece que lo que van a hacer es que no, viste que generalmente la policía, bueno, cuando no reprime, por allí tiende a estar organizando el tránsito. A eso se refieren, ¿no? Es decir, los cortes, para dónde van las organizaciones. Hay una especie de logística que pone en funcionamiento durante las marchas. Entonces, bueno, entiendo que no va a estar las fuerzas de seguridad, porque por supuesto es una fuerza jerárquica, ¿no? Entonces responde a la jefatura de policía y eso responde también a designamiento político. No van a estar organizando ni tampoco garantizando ningún tipo de logística, con lo cual va a ser también peligroso y caótico para las organizaciones la protesta. Por lo tanto, también vamos a ver cómo se desarrolla. Mira, ni en contextos de extrema violencia, como fue el año 2001, aunque allí también vimos todas unas fuerzas de seguridad y armadas preparadas para proteger a los poderosos, pero ni allí en ese contexto es que se pudieron implementar este tipo de ideas alocadas. Me parece que son, vuelvo a insistir, amenazas políticas en contra de los sectores organizados que pueden llegar a querer resistir este programa de ajuste. Aime, también estamos viendo que algunos gobiernos de tinte peronista, podemos decirlo, se están como ayornando a la situación, como por ejemplo en Córdoba de Ministerio de la Mujer se baja al rango de secretaría. En ese sentido, preguntarte cuál es el rol que va a cumplir el peronismo en estos 4 años. Bueno, ahí veremos nuevamente, yo lo dije en una entrevista hace un par de semanas. Yo creo que lo primero que va a suceder es que va a operar una especie de neoliberalismo federal. Algo parecido pasó durante el periodo de De Macri. Macri, ¿A sí. qué me refiero? Que van a haber provincias que por su peso específico, que tienen un peso relativo en términos de electorado, van a poder negociar mejor, incluso dentro del mismo arco peronista. Entonces van a tratar de negociar. Voy a citar un ejemplo. Durante el periodo de Cambiemos, Schiaretti fueron 3 distritos los que recibieron mucho más financiamiento dentro de lo que eran las dádivas porteñas al interior, ¿no? Un distrito fue la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del otrora aliado de Macri, Rodríguez Larreta, porque ahora están peleados. Otro distrito que también había recibido mucho dinero en aquel momento era Provincia de Buenos Aires, porque estaba liderada también por una dirigente del PRO, que era María Eugenia Vidal. Y el tercer distrito que más dinero recibió en términos de transferencias indirectas, esto de lo discrecional, fue la provincia de Córdoba. Es decir, Schiaretti recibió dentro, te digo, vuelvo a insistir, dádivas porteñas, porque eran solamente algunos presupuestos específicos para política social, mientras que las obras públicas se frenaron todas en Córdoba, ¿no? Sí. Entonces, al principio yo creo que algunos van a tratar de negociar, muy probablemente, a través de sus diputados, ¿no? Eso es lo que va a suceder. Entonces vamos a ver muchas divisiones de bloques del peronismo, lamentablemente. Pero luego cuando el dinero no alcance más, porque va a haber un momento en el que no va a alcanzar para nadie, que es un poco lo que sucedió también del 2018 en adelante, durante la gestión Cambiemos, cuando no alcance el dinero para nadie, allí yo creo que nuevamente veremos un reacomodamiento de las dirigencias del peronismo. Pero mientras tanto yo creo que vamos a ver esto que parece un poco gatopardista, pero que en realidad tiene que ver con esas chances de negociación que tienen algunos distritos y que por supuesto lo van a aprovechar. Me parece que eso es lo que vamos a ver en los próximos un año y medio, hasta que el dinero no alcance más. De eso estoy segura, porque las recetas de neoliberalismo pueden en algún momento redistribuir muy poco, mucho menos por supuesto que una receta tal vez más keynesiana,
pero luego hay un momento en el que ya no tienen más, entonces tienden a ajustar mucho más en sectores que no consideran importantes, entre esos las provincias, o sea, desde la perspectiva neoliberal siempre fue unitaria en Argentina, el neoliberalismo siempre fue unitario en la Argentina, eso es algo que hay que repetir. Entonces, claro, mientras sostengan la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, algunos distritos importantes alrededor del AMBA, y alguna provincia de la región pampeana que también le otorga un peso relativo importante en una elección, ya no le importa nada más. Yo creo que eso es lo que va a terminar sucediendo. Hay que ver entonces allí si las dirigencias de, por ejemplo, de la provincia de Córdoba retoman un liderazgo, como decía allí en su discurso Asunción, contra los pituquitos recoletas, pero yo siempre digo, también contra los pituquitos neoliberales, ¿no? Me parece que allí tiene que estar apuntando el discurso. Así que bueno, vamos a ver esos reacomodamientos en los próximos meses. Bueno, por último, pedirte unas palabras de cara a fin de año, teniendo en cuenta este panorama complejo también, Aime. Bueno, la verdad que yo pienso que la mayoría de la sociedad está atravesando un momento de mucha incertidumbre, y eso es algo muy doloroso, sobre todo la familia de trabajadores. Yo vengo de una familia de trabajadores que ha padecido mucho las crisis, tengo muchos hermanos, y siempre lo que nos ha tal vez salvado de las crisis es la solidaridad. Yo siempre lo cuento en todos lados. Mi hermana se fue a estudiar con becas del Estado. Nosotras, si no hubiese sido por la ayuda de familiares, de tíos, de primos, de amigas de mi mamá en plena crisis del 2001, sinceramente a veces que no comíamos. Entonces yo creo que quienes están todavía tienen un poco más de margen de maniobra, hay que tratar de ser lo más solidarios posibles, aún con quien se equivocó en su voto. Eso realmente es algo difícil de comprender y difícil de practicar, pero la solidaridad tiene que estar en primer lugar, porque yo creo que lo que tratan de hacer todos estos programas neoliberales, en el fondo, ¿no? Lo que tratan de hacer todo este tipo de discursos violentos que se han instaurado en los últimos años después de la pandemia, es, bueno, un poco el sálvese quien pueda, ¿no? Que era muy propio de los 90. Bueno, si a mi familia y yo más o menos estamos bien, bueno, ya está, ¿viste? El resto que se reviente. Y la verdad que no. No, no, yo soy una persona que debo agradecer profundamente las veces que le han dado un paquete de arroz a mi madre. Entonces, bueno, hay que tratar de practicarlo este fin de año porque se vienen meses muy duros, en donde vamos a tener que organizarnos, organizar de nuevo la desesperanza, la angustia, pero principalmente hacerlo desde la solidaridad, porque va a haber gente que la va a pasar muy mal. Entonces, yo todavía creo, me parece que si no, no haríamos todo esto, todavía creemos en los seres humanos, y yo creo que en realidad se puede vivir en un país en el que todas y todos tengan para comer, ¿no? Sobre todo los más chicos. Entonces, bueno, tendremos que practicar la solidaridad de cara a estas fiestas, y bueno, tratar de seguir haciendo comprender a quienes no quieren escuchar o que tal vez no comprenden o que tal vez fueron y votaron enojados que lo que se viene es complejo, que este gobierno es un gobierno de ricos para ricos, porque para volver a ser mayorías en el campo popular no sobra nadie. Así que hay que afinar el oído y por sobre todas las cosas la comprensión.